Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Ezequiel, por la presentación también de Adolfo, que es muy buena, y nos ha ilustrado de muchísimas cosas que tienen que ver con el sector. Gracias a los presentes, estoy viendo caras conocidas, Juan Carrocino, tanto tiempo, Juan. Y lo primero que tengo que hacer es agradecer a la gente de Maizar que tuvo la cortesía de invitarme a participar de este congreso, que cada vez convoca más gente, que va ampliándose. El tema era la comunicación y había salido en el último boletín de Maizar una editorial, podríamos decir, de Gastón Fernández Palma, muy valiente, porque aborda una temática, una problemática, mejor dicho, que una temática que creo que hoy es central, que es el cuestionamiento que viene sufriendo la agricultura argentina por parte de determinados sectores sociales, movimientos, colectivos, como quieran llamarlo, que está generando, digamos, una situación más de conflictividad o a tener en cuenta para poder hacer la agricultura o la ganadería. Ese es el objetivo de la charla esta, mostrar algunos tópicos de este conflicto, tratar de pensar cuál es la lógica en donde se inserta el conflicto y de alguna manera pensar cómo lo podríamos empezar a encarar, porque, como dice Adolfo y como todos lo sabemos, no es una cuestión que sea propia del sector agropecuario, sino que es de toda la sociedad argentina y que además toca a una columna vertebral en la generación de divisas y en la generación de trabajo y empleo. Les quiero contar que hace años ya venimos trabajando con el profesor Bernardo Piazzardi de la Universidad de la Maestría de Agronegocios del Austral, en los temas vinculados al entorno institucional de los agronegocios. Es decir, si concebíamos en algún momento que el agronegocio terminaba en la tranquera, terminaba cuando se manda la mercadería o los productos al mercado, hoy tenemos que entender que el marco institucional, que son tanto la sociedad como la prensa, como los gobiernos nacional, provincial, municipal, están condicionando y cada vez más fuertemente la forma en que producimos los alimentos. Tres temas que creo que son el signo de los tiempos, de lo que está ocurriendo hoy en día en relación a la producción primaria y a la cadena agroindustrial. Uno es el bloqueo a la planta de Monsanto de Malvinas Argentinas. Una planta que es, digamos, solamente para producir semillas de maíz, como hay en una cantidad de ciudades de todo el interior, pero que se convierte en un paradigma para estos grupos ambientalistas que logran frenar la construcción. Número dos, el juicio que sufren productores y aplicadores de fitosanitarios en Córdoba, que se lleva a una instancia de juicio y a una sentencia en los juzgados de Córdoba. Y número tres, declaraciones de un médico santafesino en el sentido de que los ingenieros agrónomos, y estoy involucrado como muchos de ustedes que estamos acá presentes en esto, somos genocidas por lo que estamos haciendo en la producción de los alimentos. Hay muchísimos más casos. Por ejemplo, la problemática que ha tenido que enfrentar AFA, que es una cooperativa de productores, en Casilda, donde no pudo instalar la planta que iba a hacer para formular fitosanitarios, y la que la tuvo que trasladar a otra región, y que abarca muchísimas provincias, muchísimos lugares, pero que le incorpora al riesgo de la cadena de valor, que es clima, precio, marco normativo, este factor social. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera estos colectivos en la sociedad? ¿Cuál es la lógica? Tienen, entiendo yo, es un triángulo que se conforma con el sistema de la política y el sistema de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque manejado con habilidad, con inteligencia, todas las demostraciones en contra de algo, como podría ser cualquiera de las tres cuestiones que estuvimos viendo, pueden ejercer una presión sobre el poder político basado también en su influencia sobre los medios de comunicación, que siempre están bastante
¿cómo podría decir?, sensibles o susceptibles a reflejar esa problemática y convertirla involuntariamente, porque sea, si cualquier medio de comunicación lo toma, eso que puede ser una parte se convierte en el todo. Entonces, un colectivo social que toma el tema de la fumigación, de una planta de agroquímicos, de un caso de enfermedad, de una mala praxis, con una buena organización que se replique en los medios de comunicación, puede condicionar al sistema político y hacer que eso que venimos haciendo se lo deje, ¿no? Este es un triángulo que además empieza a hacerse cada vez más complejo. ¿Por qué? Porque el uso de las tecnologías de la comunicación, de las redes sociales, pueden facilitar la expresión de estos colectivos y hacer hasta incluso prescindibles los medios de comunicación. La política lo sabe perfectamente, que un buen manejo de alguna red social, Twitter, Facebook, puede llegar a generar la percepción de que realmente es un movimiento voluminoso, que tiene representatividad o que tiene legitimidad, y entonces ser condicionante de decisiones a nivel del poder político. Que en los últimos años lo que vimos es que además se está complejizando con la intervención del sistema judicial, que tal vez antes no se percibía de esta manera y ahora sí, porque basta una cautelar o una medida de no innovar. Soy ingeniero agrónomo, no soy abogado, pero esto lo podríamos ampliar. Basta la intervención de un juez para frenar cualquier tipo de iniciativa. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay previsto algunos pasos de los trenes bajo nivel. Bueno, algunos de ellos están parados, están frenados por medidas cautelares que presentaron vecinos que dicen que eso tiene un impacto ambiental negativo, ¿no? No sé si está bien o está mal, pero quiero decir que hoy estos movimientos sociales, grupos, colectivos, tienen la capacidad de frenar un desarrollo vía el sistema judicial. Y y la cuestión de fondo, la que en definitiva condicionaría todo, es la opinión pública, es decir, arrogarse la representatividad o la opinión pública que está constituida por cientos, miles o millones de personas. Pasó, por ejemplo, en el caso de Casilda, de agricultores federales argentinos, iba a construir ahí una planta de formulación de fitosanitarios. Estaba, todos de acuerdo. Aparece un movimiento social que dice, no, esto no queremos, la muerte, agrotóxicos en nuestra comunidad. Se llama a una consulta pública para que la gente, definitiva una especie de referéndum, para que la gente vote, la ciudadanía, si está de acuerdo o no con esto, pero ante esa situación ya de, tanta problemática, AFA decide retirar la propuesta y llevar eso al parque industrial, creo que de Campana o Ramallo, no me acuerdo, pero no está en Casilda. Entonces, este es el mecanismo, el engranaje sobre el cual está funcionando esta nueva realidad para el sector agropecuario. Y acá lo que creo que es importante entender es la lógica de la política. Creo que este es un tema absolutamente central, ¿no? Porque la lógica de la política atraviesa todos los espacios políticos, sean del Frente para la Victoria, sean de UNEN, sean del peronismo federal, sean de el PRO o el Frente Renovador. O sea, la lógica política y tiene que ver exactamente con la percepción del político, es decir, si pierdo o si gano. Y lo que está ocurriendo con estos movimientos sociales que afectan a la actividad o a la cadena agroindustrial es que conocen muy bien cómo opera esta lógica, mucho mejor que el sector agropecuario, y operan sobre ella. Voy a traer el caso de Monsanto y la planta de Bananas Argentinas. Cuando se anuncia, la empresa anuncia que va a instalarse en la periferia de Córdoba, el gobernador hace declaraciones muy favorables.
dice que la Córdoba del maíz tiene una potencialidad enorme, ¿cómo no vamos a estar contentos de que venga Monsanto a instalarse en Córdoba? Abre la puerta en ese momento para algún problema que podría surgir por el tema ambiental. Dice, yo comprendo que en este momento donde todos queremos cuidar y proteger el medio ambiente, hay quienes dicen que tiene efectos contaminantes, pero, agrega, producir semillas no tiene efectos contaminantes. O sea, es muy claro en ese momento donde la percepción política era absolutamente positiva. Estamos trayendo inversión, estamos trayendo trabajo, empleo, genera valor agregado, etcétera, etcétera. Surge la resistencia social a la planta de Monsanto, realmente se conflictiviza mucho, y unos meses después el discurso cambia, gira 180 grados. Y el gobernador, y esto, claro, no es algo contra de la sota, sino lo que estoy tratando de ilustrar es la lógica de la política. Dice, frente a la marcha de repudio a la instalación de la planta de esta compañía, dice, más que hacerla en el Centro Cívico de Córdoba, tendrían que hacerla en la Casa Rosada, porque fue la presidenta la que dijo que Monsanto venía a la Argentina feliz de confiar en el modelo nacional y popular. Lo trajeron ellos, entonces sería bueno que le reclamen a ella. O sea, acá podemos observar cómo en muy poco tiempo la percepción que tiene la política de si la sociedad está a favor o en contra le hace cambiar 180 grados el discurso. Y no solamente eso, sino que el gobernador cordobés le achaca a los militantes del oficialismo nacional, del Frente para la Victoria, la conflictividad esa, diciendo que el secretario de Derechos Humanos está fogoneando la violencia frente a la planta de Monsanto. O sea, esto se empieza a mostrar, ¿no? Y acá tal vez voy a disentir un poco con Adolfo, que nos mostraba, digamos, sus casos de imagen de negativa del agro provenían solamente del Frente para la Victoria gobernante. Yo creo que es una problemática que atraviesa a todos los espacios políticos. ¿Cómo se empieza a jugar en la política el caso puntual de un desarrollo agroindustrial? Porque el gobernador también tiene sus propios, digamos, contrincantes, adversarios políticos internos. ¿Qué hace? ¿Qué hace, por ejemplo, su principal adversario juez? Sale a avalar a la compañía, a decir, no, señores, esto es algo que no tiene riesgo, que tendríamos que analizarlo detenidamente, o aprovecha la volada para pegarle a su adversario político. La respuesta es, aprovecha la volada para pegarle a su adversario, el senador juez, ironizando, diciendo que tendría que haber un estudio serio sobre los efectos ambientales, y ironiza sobre la Sota al decirle que no se puede hacer un estudio de impacto ambiental una vez que la fábrica haya empezado a funcionar. Había algunas declaraciones más duras de juez que no las pude encontrar en internet, donde directamente le achacaba a la Sota estar, digamos, de alguna manera vinculado a la empresa para llevarla ahí a las Malvinas Argentinas. Por supuesto, como también en lo nacional, juez compite contra el Frente para la Victoria, contra la presidenta, también aprovecha para dejarla pegada a este problema. Decía Adolfo que hay que estar recorriendo el Congreso y estar viendo qué hacen los legisladores. Los legisladores lo que hicieron en este caso puntual fue subirse a la problemática política, ¿no? Y entonces, obviamente, a instancias de el Frente Cívico de Córdoba, o sea, del espacio político de Lujés, sacan un proyecto de declaración para repudiar la represión que sufren los activistas contra la planta de Monsanto por parte de la policía cordobesa. ¿Quiénes suscriben a este proyecto de declaración? Los integrantes, por supuesto, de la bancada del Frente Cívico que responde a juez, pero además suscriben sus socios en el Frente UNEN, digamos, donde están todos jugando la gran carta política, donde está, bueno, Vicky Donda, a ver, algún otro conocido, Zabalza, que es de Santa Fe, pero donde está también Omar Barcheta, el agrodiputado, ¿no?, que llega por Federación Agraria y que supuestamente, digo, es el
conocedor de los temas agropecuarios y que podría, digamos, tener una mirada distinta, en este contexto actúa siguiendo la lógica de la política. O sea, no vamos a condenar a legisladores que hayan suscrito una idea de expresarse en contra de la represión de los manifestantes en Córdoba, pero en el contexto de lo que estamos hablando, de la problemática de fondo, yo creo que esto nos está indicando que la lógica de la política está por encima de, si quieren llamarlo, el sentido común o lo que sería la lógica de la problemática de la cadena agroindustrial. La lógica de los medios es el otro tema, ¿no? Porque decimos, si el político ve que hay votos a favor o votos en contra, va orientando su discurso. Pero los medios tienen básicamente dos lógicas. Una es, tengo lectura en el medio, mi medio si es gráfico, tengo audiencia si es televisión o radio, tengo tráfico si es una página web, lo que yo subo genera tráfico, genera audiencia, entonces sirve, no genera audiencia, no sirve. La otra componente es el anunciante, ¿sí? Sea el anunciante privado, anunciante público. Lo que voy a publicar, ¿está alineado con mi anunciante o no? Eso va, de alguna manera, quieran o no, va a terminar condicionando qué es lo que se publica. Entonces, hay algunos medios de comunicación que son más sensibles a reflejar la problemática de estos que plantean los colectivos sociales, en este caso que están en contra de la manera de producir alimentos en nuestro país, y otros que son más refractarios. Acá tenemos algunos casos en donde, por ejemplo, el solo hecho de usar la palabra agrotóxicos nos está indicando ya una posición. Podríamos estar hablando de defensivos agrícolas, podríamos estar hablando de fitosanitarios, que son palabras que reflejan, creo yo, mejor el término agroquímico que agrotóxico. En Brasil, sin embargo, sí usan agrotóxico de una manera más difundida por lo que yo vi, pero sin la connotación que tiene acá nuestro país. O que ya el título mismo, al banquillo por rociar con glifosato, ya lleva una carga de juicio de valor sobre la información que se va a dar. De todos modos, para estos colectivos sociales, estos medios que les acabo de mencionar entran dentro de la generalidad de la ley de la lógica que rige, que es audiencia y publicidad. ¿Por qué? Hay un periodista que le hace una nota, la última nota, a Carrasco, Andrés Carrasco, antes de, bueno, él falleció creo que si este año o el año pasado, no me acuerdo, hace muy poco, ¿no? Y en la nota que escribe póstuma, el periodista habla de que le propone a Carrasco hacer una nueva nota con las denuncias, pero que Carrasco le dice que Página 12 no se lo va a publicar, porque ya ven que Página 12 está operando dentro de la lógica, digamos, del sistema, entre comillas, y el periodista luego escribe que efectivamente lo propone en el diario y su nota que quería hacer sobre Carrasco le es rechazada sin ninguna explicación. Es decir, que si nosotros nos paramos del sector, diríamos, y sí, Página 12 o Tiempo Agropecuario, Tiempo Argentino, no son, digamos, los medios de comunicación gráfica más amigables con las posiciones del sector. Sin embargo, puede ocurrir que para estos grupos eso sea parte del establishment mediático y que esté operando con una lógica similar al resto de los medios. Sí, digamos, yo le mencionaba el tema de nuevas tecnologías de comunicación, redes sociales, va emergiendo medios alternativos que con la facilidad que plantea Internet hacen que sea muy sencillo llegar a la gente, al público, ¿no? Por ejemplo, tomé dos casos, La Vaca, que es una cooperativa y que tiene, digamos, de esas dos lógicas que tienen los medios, que serían anunciantes y audiencia, pueden prescindir de los anunciantes porque su economía es mucho más reducida.
y un portal que vale la pena detenerse un poco, que es BWN Argentina, que digamos lleva la voz cantante de todos los grupos anti-transgénicos, anti-Monsanto, anti-glifosato, que tiene connotaciones realmente preocupantes. Ahora después, si nos queda un poco de tiempo, les muestro unas manifestaciones. ¿Cuál es el foco de problema? Ya entrando un poco, bueno, este es el diagnóstico, lo conocemos, tratamos de entender por qué ocurre, pero ¿en dónde reside? Esto es una hipótesis mía que posiblemente sea compartida y creo que tiene mucho que ver con lo que planteaba Adolfo en su charla. Tenemos 16 millones de argentinos viviendo en esta franja sobre el río Paraná y el río de la Plata. Una franja que le está dando la espalda a todo el territorio productivo y que puede ya llevar generaciones sin tener ni idea de cómo se produce el trigo, la soja, las vacas, los chanchos, las aves, y que se ha divorciado del conocimiento de la agricultura, de la parte rural de la Argentina. Esta problemática, o sea, esta línea que yo digo, esta línea de fractura, ¿no?, que es entre lo rural y lo urbano, no es propia de, por ejemplo, el sector académico de las universidades, de los alumnos que van a universidades públicas, urbanas y que no estudian agronomía, sino que es una problemática que va atravesando absolutamente todo, atraviesa lo político. Yo les pido que hagan el ejercicio de entrar en la página de diputados, que tiene un buscador de proyectos, pongan, por ejemplo, la palabra glifosato en buscador de proyectos y vean cuáles son los legisladores que presentan proyectos vinculados a glifosato, ¿no? O que presentan proyectos vinculados a monocultivo de soja, o que presentan proyectos vinculados a fumigaciones. Y se va a llevar una sorpresa, Lo que yo encontré es que no son los de Frente para la Victoria, la mayoría de ellos. No son los del PRO. La mayoría de ellos son los de los espacios de la izquierda y de la centroizquierda, ¿sí? Básicamente unen coalición cívica, radicalismo, porque esta problemática de lo rural o lo urbano ha atravesado incluso los partidos de origen popular, como puede ser el peronismo o el radicalismo, y ya se deslinda de la matriz ideológica del partido, ¿no? Por supuesto que hay, digamos, partidos que sí lo llevan casi como bandera, pero es minoritario. Hagan ese ejercicio, se van a sorprender. Esto es algo que estamos hablando, les mencionaba a Bernardo Piazzardi, con quien trabajo muy codo a codo de la Universidad Austral, y que estamos también trabajando con el ex secretario de Agricultura de la Nación, Lorenzo Basso, y ya con esto vamos terminando. Para poder comunicar el agro, como se está planteando en este Congreso, y digamos, comunicar la verdad que, vamos a decirlo, es la verdad del agro, cada uno tiene su verdad, ¿no? Esta es una verdad que es la que queremos transmitir. Lo básico es saber qué piensa la gente, el ciudadano de a pie, sobre el agro. ¿Qué piensa, por ejemplo, en el primer cordón del conurbano sobre soja, monocultivo, glifosato? ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Cuáles son sus mitos? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus prejuicios? Y al revés, ¿cuáles son los aspectos positivos que valoran? Puede ser que aquel hombre que está, o mujer, o chico, que su abuelo vivió en una zona rural hace 50 años, tenga una valoración positiva del hombre de campo, diciendo que es un tipo que trabaja, que arriesga, que se juega. Entonces, ese será un elemento a tener en cuenta para, luego de haber identificado todos esos prejuicios, mitos, valores, podamos decir, bueno, sobre esta base vamos a salir a hacer una estrategia de posicionamiento del sector. ¿Sobre qué? Yo creo que sobre el tema de los valores compartidos. Creo que si alguien nos dice, nos preocupa la salud, sí nos preocupa la alimentación, sí nos preocupa progresar, sí, sos urbano, sos rural, ambas cosas las tenemos en común, seguro.
Entonces, a partir de ahí posiblemente podamos empezar a montarlo. Pero, si no tenemos un diagnóstico hecho de manera, digamos, con una metodología científica, yo me imagino a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires, junto a la Universidad de Loma de Zamora, junto a la de Santa Fe y la de Córdoba y la del Litoral, trabajando en recolectar estas percepciones que hay en toda sociedad, en estratificarlas, jóvenes, hoy hablaba Gabriel Legal, los nativos digitales que piensan, urbanos, del GBA, de poblaciones de más de 100.000 habitantes, de menos de 100.000, de menos de 50.000, etcétera, etcétera. Nunca vamos a poder construir un plan de posicionamiento que sea eficiente. Por ejemplo, alguna cuestión básica. ¿Qué frontera traza la forma de hablar de la gente del sector? Porque la gente del sector tiene una forma de hablar. Y no digo solamente a los términos que usa, sino a la entonación. ¿Es aceptada por el público urbano ese tono o le es indiferente o le genera rechazo? ¿Qué sabemos de eso? Porque capaz que creemos que tenemos al gran comunicador del sector y es una persona que, por ejemplo, en la masa de la audiencia da garca y entonces está fuera. Entonces, eso hay que entenderlo y eso hay que estudiarlo. La política lo sabe eso, el marketing lo sabe eso, el marketing trabaja sobre eso. Hacen estudios antropológicos, etnográficos, para saber, por ejemplo, cuáles son las motivaciones, cuáles son las formas en que se toman decisiones, cómo se forma una opinión. A ver, el monocultivo es malo, el monocultivo de soja es automáticamente malo, ¿no es cierto? Eso creo que parece ser que es algo instalado. Sin embargo, este año estuve en Jujuy viendo la producción de caña, que es una economía importante en Jujuy, y me contaban que esos cañaverales están hace 50 años ahí mismo, o sea, no hay una rotación caña, maíz, soja, sino que hay caña, y así llevan hasta 50 años. Y lo que es más curioso, esos cañaverales cada vez rinden más. Entonces yo me pregunto, desde la óptica de lo nacional, ¿por qué el monocultivo de soja es, digamos, malo, entre comillas, y se lo estamos demonificando socialmente, incluso desde el mismo sector agropecuario, y con el monocultivo de la caña de azúcar no pasa nada? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Entonces, podemos invertir la situación y decir, a ver, momento, si la sociedad jujeña no demoniza el monocultivo de caña, y es malo, tiene tal vez hasta bien valorado, porque es una economía que da trabajo, ¿por qué no hacemos ese mecanismo con el tema de la soja? Porque la realidad es que hay 20 millones de hectáreas de soja, y en la medida que China siga demandando, esto va a seguir ocurriendo, y con buena suerte tendremos 6, 7, 8 millones de hectáreas de maíz, y punto, la soja va a estar. Entonces, digamos, no solamente no generemos del sector esta mala imagen del monocultivo de soja, sino que, digamos, bueno, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con la caña que es monocultivo y no está demonizada socialmente? Bueno, con esto termino, creo que estamos en tiempo y dejamos abierto el debate y las preguntas. Gracias Maizá, gracias Ezequiel y gracias a todos ustedes.